Buenas tardes. Ya estamos a 15 de enero. Ya hemos empezado a ver muchos de esos objetivos que le hemos puesto, que estamos actuando de cierta debilidad y estamos perdiendo la autodisciplina de seguir adelante con ellos y sentimos menos motivación que sentíamos antes. ¿Y por qué ocurre todo esto? Bueno, el día 31 de enero vamos a hacer un directo, un evento, donde hablaremos de por qué vivimos como vivimos, de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué vivimos en piloto automático y por qué tenemos tanto miedo al cambio. Y ese miedo al cambio es el que nos bloquea, nos limita, nos estanca en vivir como vivimos y no en vivir como podríamos vivir. De eso estamos hablando este mes de enero, que es un mes de enero donde nos fijamos muchos objetivos. Ya hice un directo al final, un evento, y un directo al final de diciembre donde os hablaba de cómo planificar los objetivos para poder conseguirlos de forma mucho más eficiente. Bienvenidos a todos a este canal de productividad, donde te inspiro, te influyo a que sea realmente ultra productivo. Es decir, mucho más allá de la productividad, mucho más allá de hacer mucho más cosas en menos tiempo, sino de hacer realmente lo importante en cada momento para así conseguir los recursos necesarios y vivir esa vida que realmente queremos con equilibrio en todas las áreas de nuestra vida y de esa forma ser un poquito más feliz cada día. Hoy vamos a hablar la segunda parte de por qué vivimos como vivimos. Y os quiero hablar de por qué la mayoría de las personas viven en piloto automático, por qué no nos damos cuenta de que esa vida que vivimos podríamos vivirla de otra manera. Por qué prácticamente vimos el otro día que el 90% de las personas viven de esa manera porque creen, porque sienten, porque piensan que es la forma más adecuada de vivir. Y viven de acuerdo a lo que les es familiar, a lo que han visto en su familia, a lo que la sociedad les ha ido inculcando poco a poco, a lo que les han ido educando, y todo eso les parece familiar. Y como no tienen una crítica, una autocrítica, no se conocen y no tienen confianza en ellos mismos, siguen viviendo de esa manera porque creen y sienten, como decíamos antes, que no pueden vivir de otra manera. Todos vivimos en piloto automático en algún momento de nuestra vida y es normal y no tenemos que preocupar. Prácticamente podríamos decir que solo el 4% de las personas viven como desean vivir y además disfrutan de esa situación. Y todo esto ocurre porque nuestra mente inconsciente, nuestra forma de ser como personas, hace que ya nuestra mente inconsciente cree ese modelo de realidad que nos permita vivir de forma fácil, de forma cómoda, y que sea el instinto el que nos lleve a vivir de esa manera, a sobrevivir, porque como decíamos el otro día y hemos dicho ya varias veces, nuestra mente inconsciente nos ayuda a sobrevivir y nos ayuda a sobrevivir a través de los miedos, a través de no tener confianza en nosotros, de evitar los riesgos, de evitar los cambios, porque de esa manera todo está más controlado, todo está dentro de los parámetros normales y de esa manera tenemos menos riesgos, menos problemas de sufrir alguna serie de accidentes o de problemas que nos haga perder la vida, y toda esa forma hace, a través de ese instinto, a través de lo que hacemos rutinario,
que vivamos una vida más o menos cómoda, pero que no nos permite vivir la vida que realmente deseamos. Y de eso estamos hablando, de que es normal vivir en piloto automático, pero debería ser normal porque nos hubiesen educado de esa manera y nos hubiesen ido informando de esa manera que hay miles de posibilidades de vivir de otra manera y que dentro de esas miles de posibilidades de vivir de otra manera podríamos vivir de otra manera. Deberíamos de tener menos miedo a los cambios, saber que podemos salir de esa zona de seguridad, como decíamos el otro día, y poder explorar una zona de aprendizaje que nos permita salir o expandir nuestra zona de confort y así ir a esa zona donde nos sintamos mucho mejor, podamos avanzar y podamos tener esa zona amplia donde podamos desarrollarnos mucho mejor. Pero luchar contra todo eso es muy difícil porque nuestra mente inconsciente ha creado nuestras creencias, crean nuestros pensamientos de acuerdo a toda la experiencia que hemos vivido anteriormente, a toda la educación que hemos recibido de nuestros padres, a toda la educación que hemos recibido de las escuelas, de la sociedad, de los medios de comunicación y de aquellas personas que las sentimos como autoridad y nos hacen ver que es mejor estar mal que tener el riesgo de poder vivir mejor, porque eso es un cambio y sufrimos un riesgo mucho más alto. Entonces, todo eso nos hace vivir en esa creencia de que así estamos mejor que de otra manera. Pero nuestra mente inconsciente, que ha realizado esas grabaciones durante todo el tiempo, le han sido muy útiles para momentos determinados de la vida, pero cuando llegamos a otra etapa de la vida y como todo cambia y nosotros también cambiamos, la situación es diferente y lo que teníamos, habíamos aprendido, creíamos y pensábamos de antes que nos venía muy bien, ahora quizás no sea lo más adecuado y no nos permite cambiar, no nos permite adaptarnos, no nos permite avanzar, no nos permite cambiar para ser una persona mejor, para poder hacer mejores cosas y para poder tener aquello que es necesario para vivir esa vida que queremos. Pero nuestra mente nos está repitiendo continuamente que todo lo que ha pasado hasta ahora es lo mejor, que mira a ver que con esa mente que teníamos hemos resuelto casi todo en la vida y seguimos vivos. Y cuando todo eso nos lo hace ver nuestra mente inconsciente, se nos quita las ganas de poder hacer ningún cambio. ¿Por qué? Deberíamos preguntarnos por qué vivimos en piloto automático casi siempre, en vez de ser al contrario, vivir en piloto automático en algunos momentos para descansar, disfrutar y vivir esa vida que tenemos y poder cambiar nuestras creencias, nuestros pensamientos para poder vivir otra vida. Bueno, pues vivimos en piloto automático por muchas circunstancias, ¿no? En principio, porque nuestro nivel de conciencia de la realidad es escaso. No tenemos un nivel de conciencia alto y no sabemos que podemos vivir de otra manera. Y el que no sabe, el que no tiene un nivel de conciencia de lo que ocurre, pues no sabe que tiene problemas y que tiene que solucionarlos, pero tampoco sabe que hay una posibilidad de vivir mejor de lo que está viviendo ahora. Y con esa falta de nivel de conciencia nos quedamos donde estamos, no avanzamos, no somos mejores personas y no vivimos de forma más adecuada como quisiéramos vivir. Pero también vivimos en piloto automático porque hay una reacción continua a lo que está pasando y nos adaptamos a lo que pase y tenemos un nivel de tolerancia altísimo a lo que pase, e incluso en situaciones complejas, difíciles, incluso malas, seguimos
con esa tolerancia y nos damos cuenta que podemos reaccionar de otra manera y sobre todo que podíamos trabajar proactivamente para estar cambiando antes de que se produzcan los cambios y así estar mejor adaptado. Y al final, quien realmente vive la vida que quiere es aquel que se adapta perfectamente a los cambios y además rápidamente a los cambios. En la teoría de evolución ya se dice que no son los más fuertes y los más inteligentes los que sobreviven, sino aquellos que son capaces de adaptarse rápidamente al cambio. Bien, pues a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. No actuamos proactivamente para ser de la manera que queremos ser y nos dejamos llevar porque es más cómodo, más fácil y de esa manera no tenemos que trabajar más para poder cambiar y vivir de otra manera. Pero también estamos viviendo en piloto automático porque no hay una mentalidad crítica. Es decir, ya vemos que nuestra mente nos condiciona a ser de esa manera. Ya hemos visto que esas grabaciones que tenemos nos hacen vivir de esa manera, que nos es más cómodo, que somos reactivos en vez de proactivos, pero también porque no somos críticos. Y no somos críticos por lo mismo, porque no da miedo ser críticos. Primero, porque tendría que tener un mayor nivel de conciencia, porque tendría que estar comparando todo lo que pasa con lo que podría pasar, comparando también con la experiencia que tienen otras personas que han pasado de esa situación en la que estamos y que al final han podido vivir de otra manera. Toda esa situación de no ser críticos, incluso siempre yo digo que rebeldes, porque cuando eres crítico y todo lo cuestionas y todo intentas validarlo y todos ves si realmente tiene que ser así o podría ser de otra manera, todo eso nos mantiene anclado en esa situación de miedo al cambio y nos permite seguir viviendo, sobreviviendo en esa situación, pero no nos permite ir evolucionando y cambiando para vivir de otra manera. Toda esa situación nos lleva a lo que se llama indefensión aprendida y eso lo vemos en el caso de la metáfora de la tortuga, que como no hay grandes cambios, se va adaptando a todo y vive hasta que ya el agua que le han puesto está tan caliente que no se da cuenta y se mueren. O lo del elefante, que pudiéndose ir de una estaquita de hierro que le colocan en un circo, no es capaz de moverse, porque durante toda su vida, durante toda su infancia, le han estado haciendo pensar que él no puede cambiar, que tiene que vivir de esa manera y que no es capaz de moverse porque las veces que lo ha intentado lo ha pasado mal, ha sido un fracaso. Y de eso hemos aprendido a no movernos, a no cambiar y a no intentar ser críticos, a aumentar nuestro nivel de conciencia, salir de nuestra zona de confort a una zona más controlada, pero de aprendizaje que nos pueda ir expandiendo continuamente y que nos permita vivir de otra manera. Eso hace que nuestro cerebro reptiliano nos quiera mantener en esa zona segura donde se ahorra energía continuamente, donde no tomamos decisiones, porque el tomar una decisión para salir de una situación a otra exige un cambio y exige tomar una decisión de salir. Y ya sabemos que tomar una decisión es lo que más energía consume. Entonces nuestra mente inconsciente le dice a nuestra mente consciente que está cómoda, que está bien, que no tiene por qué estar decidiendo cosas y que decidir cuesta tanto que mejor aguantar, estar como estamos, limitarnos a no cambiar, ser más tolerantes y vivir esa vida que aunque sea peor o sea algo mala, siempre es mejor que pasar a otra forma de vida donde hay más riesgo, donde tenemos que cambiar, donde tenemos que estar siendo críticos, pensando y cambiando, y nos quedamos en la zona cómoda donde sobrevivimos, pero no vivimos como queremos. Por lo tanto, estamos aquí cada uno en esta vida de esta forma
porque no queremos cambiar. No es porque no sepamos, porque si no sabemos, aprenderemos. No es porque no pudiéramos, porque si lo intentamos, a lo mejor podemos. Es simplemente porque no queremos cambiar. Y no queremos cambiar porque nos han hecho tolerante y nos han metido tanto miedo que no merece la pena cambiar. Pero ¿podemos salir de esa situación? ¿Cómo podemos salir de ese piloto automático y empezar a vivir de otra manera? Bueno, primero hay que querer. Primero tienes que decidir querer. Luego tienes que cambiar tus creencias. Y luego, una vez que cambies tus creencias, cambiar tus pensamientos. Pensar que es posible cambiar y a partir de ahí ir estudiando posibilidades para cambiar. Pero primero es querer. Y para salir de ese piloto automático tenemos muchas herramientas. Tenemos la herramienta de la visualización, es decir, de ver. Yo esa visualización la veo de dos maneras. Una, de ver que en el futuro puedes vivir de otra manera, ver que en el futuro puedes hacer las cosas de otra manera y hacer cosas que en vez de que te limiten a vivir como vives, hacer cosas que te permitan vivir de otra manera. Es decir, hacer aquellas tareas que te acercan más a tener esa imagen, esa visualización de vivir de otra manera, de vivir, de ser de otra manera y vivir de otra manera. Y hay otra visualización que es la retroactiva, es ponerte tú como quisieras vivir dentro de 2, 3, 5 años y luego ver de forma retroactiva qué has tenido que hacer, qué tareas has tenido que hacer, qué cambios en tu mente has tenido que hacer, qué cambios en tu forma de hacer las cosas has tenido que hacer para conseguir vivir de esa manera. Es decir, qué fortalezas has tenido que aplicar, qué debilidades has tenido que vencer y dentro de esas situaciones, cómo el medio ha podido cambiarlo para tener oportunidades y aprovecharlas y para esas amenazas que te vienen, poder ir convirtiéndolas en posibilidades de cambiar y de vivir como quieres. Esa es una de las formas de no estar anclado en el pasado y poder ir eliminando esos recuerdos que lo único que te trae en la mayoría de las veces es una frustración de vivir en aquel mundo que antes vivías y también no vivir en el futuro, sino solamente visualizarlo para conseguirlo, porque aquella gente que vive continuamente en el futuro y ya seré, y ya lo haré, y ya tendré, lo único que hace es estar con una gran ansiedad porque nunca consiguen aquello que quieren conseguir. Entonces, no tener la frustración de vivir en el pasado, no tener la ansiedad de vivir en el futuro, pero tener la tranquilidad y la seguridad de vivir el presente, pero aceptándolo y cambiándolo para poder vivir donde quieres vivir. Eso es la posibilidad de cambiar. Eso es vivir en el presente. Ese es el mindfulness que le llamamos, donde te concentres en hacer aquello que estás haciendo, disfruta de lo que estás haciendo, acepta lo que estás haciendo, pero estás viendo cómo puedes hacer otras cosas para vivir de otra manera, para vivir como quieres vivir. También lo podemos hacer, como hemos dicho antes, criticando la forma con que vives ahora, criticando todo. No te creas nada. Nadie sabe más que tú. Tú eres el que más sabe de ti y de tu vida. Entonces, conócete, descubre tus talentos, mira a ver cómo puedes ayudar a los demás y ves cómo le puedes ofrecer ese valor para poder tener los recursos necesarios para vivir de otra manera diferente. Esto es muy difícil porque nadie en la sociedad, ningún gobierno político quiere que pienses, quiere que seas proactivo en vez de ser que quiere ser reactivo en vez de proactivo. No quiere que critique las cosas, porque si critica las cosas puedes cambiar. Y si cambias, posiblemente a lo mejor ellos no estarían aquí. Y si cambias, puede construir una sociedad de otra manera. Entonces, aunque cueste trabajo, sé crítico, critícalo todo, hasta a ti mismo, y ver que las cosas pueden ser de otra manera. Y estudia cómo puedes cambiar haciendo otras cosas para que al final tú cambies, seas tú de otra manera. Así sepas qué es lo que tienes que hacer importante para poder vivir de otra manera y de esa forma ir cambiando.
Y lo podemos hacer también de otra manera. La mayoría de las veces incluso nos mentimos, incluso buscamos justificaciones y excusas de que es mejor vivir como estamos que no intentar vivir de otra manera. Y lo hacemos siempre. Cuando a alguien se le mal, es del otro. Cuando tú has conseguido algo, es tuyo. Si no has hecho algo, busca la excusa perfecta para justificarte. Y de esa forma no te estás contando la verdad a ti mismo. Te estás engañando y no te permite ser crítico y no te permite cambiar y ser de otra manera. Así que revisa todo esto porque todo lo estamos haciendo de la misma manera. Podríamos tomar otras decisiones, pero cuesta trabajo y no nos gusta. Podríamos ser mucho más críticos, pero tampoco nos gusta. Podríamos cambiar, pero el miedo al cambio nos detiene. Entonces, combina todo esto, visualiza. Mira, no te engañes y no busques excusas ni justificaciones. Sé crítico, piensa que puedes hacer cosas de otra manera. Descubre para lo que es bueno, descubre tu talento y así poco a poco podemos ir cambiando un poquito en algún área de nuestra vida y poco a poco vamos cambiando las demás. Yo siempre digo que no todo es posible, pero casi todo es posible. Y si realmente quieres, ya buscará la forma de hacerlo. Y cuando actúas y actúas en la dirección adecuada y con la energía adecuada, por supuesto que vas a cambiar, pero vas a cambiar hacia donde quieres cambiar. Y al final lograrás ser la persona que quieres ser. Lograrás vivir de la forma que quieres vivir, con ese propósito, con esa misión que ayude a los demás, que realmente genere gran valor para los demás. Y eso te permitirá que te compensen por ello y dar un cambio hacia esa vida que al final quieres vivir. Cuando tienes claridad en lo que quieres ser y cuando tienes orden, cuando tienes organización, cuando tienes planificación y todo lo vas revisando, al final vas evolucionando, vas cambiando y el que se adapta a los cambios al final logra mantenerse y vivir la vida que desea. Solamente con esto ya deberías reflexionar sobre todo eso. Y mira lo que vimos el otro día de por qué haces lo que haces. Pregúntate por qué vives en piloto automático, cuáles son tus miedos, cuáles son tus creencias, tus pensamientos, y mira a ver si puedes hacer algo para vivir de otra vida, de otra forma diferente. Dar un pasito que te permita cambiar algo. Cuando eso lo consigues, lo demás lo podrás ir consiguiendo. Y hoy lo vamos a dejar aquí para el siguiente día, el lunes próximo. Hablamos de ese miedo a los cambios y cómo puedes cambiar sin tener que morir en el intento, sino cambiar para vivir mejor, eliminar ese miedo, poder incluso disfrutar de salir de la zona de confort para explorar esa zona de aprendizaje, ir dando pequeños cambios para al final ir en la dirección que quieres para vivir la vida que deseas. Y no os olvidéis que el miércoles, día 31, creo que es miércoles, tendremos el evento donde hablaremos de todo esto. ¿Por qué vivo de esta manera? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no hago otras cosas que me llevan hacia donde yo quiero? ¿Por qué vivo en piloto automático? ¿Y por qué tengo los miedos a esos cambios? ¿Y qué puedo hacer para salir de esa situación? Nada más, muchas gracias y nos vemos en este espacio de ultra productividad integral. Hasta luego.